Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a nuestra colmena reflexiva. Gracias por sumarse y sintonizarse al zumbido de nuestra colmena FAI. Qué alegría poder compartir un nuevo mes, agosto, un nuevo mes calendario con ustedes, pero además poder compartir en comunidad la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y si se preguntan cuándo inicia esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, les adelanto la respuesta. Es hoy, justo en jueves de Colmena Fai, hoy 1 de agosto, inicia la Semana Mundial de la Lactancia Materna en su edición 2024. Y en América por la Infancia hemos pensado en sumarnos a esta celebración con 3 episodios durante la semana. Uno será este jueves 1 de agosto, el siguiente saldrá el martes dentro de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, será un episodio extraordinario. Y el tercer y último episodio para celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna saldrá el próximo jueves de Colmena Fai. El día de hoy vamos a entretejer este primer episodio, el episodio número 78, para hablar sobre lactancia materna y sueño, con una invitada de lujo. Yo tengo el honor de haber conversado con ella en algunas ocasiones previas y es un regalo. Y me refiero a la licenciada Claudia López Rodríguez, directora del Instituto Uruguayo de Lactancia Materna. Bienvenida, Claudia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la bienvenida. Un gusto estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes. Justamente con Claudia entretejimos para la colmena uno de los primeros episodios que se llamó Cultura de Buen Trato, o de Buenos Tratos, si no mal recuerdo. Y con ella conversamos también con un colega suyo, uruguayo, el licenciado psicólogo Santiago Cabano. Así que gracias por hacer un espacio en esa agenda, que además, como decíamos antes de iniciar esta grabación, pues justo la Semana Mundial de la Lactancia Materna para personas como tú y como muchas otras personas que se dedican al acompañamiento la diada en este proceso tan hermoso, pues es agenda a full. Así que muchas gracias. Ah, por favor, un gusto. Y sí, es una etapa muy ajetreada del año, pero bien interesante el poder poner en agenda pública, ¿no? Este tema y que suene, que la gente pueda escuchar sobre la lactancia, sobre su importancia y no en este foco de generar como culpa, ¿no? De que opresión en las madres, sino todo lo contrario. La idea es poder informar a la comunidad para que seamos todos quienes apoyemos a las madres en las lactancias que ellas decidan tener. Exacto, qué bonita frase. Calculo que esa frase irá en algún momento en algún afiche porque me encantó. Y creo que va de la mano con el lema de este año, del que ya nos podrás hablar un poquito a continuación. Pero antes de empezar a irnos como hilito de media en nuestra conversación, voy a presentarte. La licenciada Claudia López Rodríguez es licenciada en psicología por la Universidad de la República en Uruguay, de donde ella es originaria y en donde radica. Es consultora internacional de la lactancia materna o IBCLC por sus siglas en inglés. Cuenta con una formación en la neurociencia del sueño infantil y sus implicaciones en la práctica y la atención a las familias del Centro de Estudios de Sueño Infantil en Zúrich. Cuenta con una formación en salud mental perinatal del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal en Madrid, España. Ahí está Ivonne Olza. Tiene una diplomatura en lactancia materna por IPFAN México. Es educadora de parto La MACE. Además, es directora del Instituto Uruguayo de Lactancia Materna desde el 2014 a la fecha. Es autora de varios libros. Uno de ellos se llama Ser mamá, ilusión y desafío. El siguiente en ser editado y publicado es Dar de mamar, manual práctico de lactancia materna. El tercero es Los primeros 1000 días del bebé. Y el último es Dormir como un bebé. Y entonces, como ya pueden darse cuenta, hace todo el sentido del mundo que sea Claudia quien nos abre sobre lactancia materna y sueño. Pero además es autora de múltiples artículos relacionados con la maternidad y paternidad, publicados en revistas y suplementos de diarios en Uruguay y la región. Así que gracias por darnos
la oportunidad, el honor y el placer de aprender y de reflexionar contigo en Colmena Fai. Bienvenida Por nuevamente, favor. Claudia. Muchas gracias, un gusto. Bueno, entonces ahora sí, nos yo no he hablado gran cosa sobre lo que significa la Semana Mundial de la Lactancia Materna, pero tú nos has dado como un poquito, un enganche de lo que significa, ¿no? Con estos miles de compromisos que tienen personas como tú que se dedican a acompañar la lactancia en las diadas. Pero, ¿qué es la Semana Mundial de la Lactancia Materna? Muy brevemente, háblanos sobre el lema y por qué es tan importante visibilizar esta fecha. Bien, la Semana Mundial, un poco como dice la palabra, ¿no? Se celebra en todo el mundo, eso que forma parte de una alianza que hay entre diferentes organizaciones que sostienen y mantienen esta celebración. Y esto lo que hace es que esto se ponga como en agenda pública, que haya diferentes organismos y diferentes instituciones y diferentes personas haciendo acciones y hablando sobre el tema, ¿no? Porque a veces cuando como que nos olvidamos sobre una temática, como que parece que pierde interés o que pierde fuerza, y la lactancia materna en realidad como práctica en la comunidad es una práctica que genera muchísima salud y salud a largo plazo, que eso es un elemento que a veces también como que perdemos de vista porque pensamos que es solamente para el bebé. Pero si lo pensamos como política pública, si logramos que haya un buen número de bebés amamantados, eso a largo plazo son futuros adultos que van a tener una mejor salud, un desarrollo cognitivo mejor, un desarrollo motriz mejor, o sea, hay un montón de elementos vinculados con ese primer alimento que recibimos como bebés, entendiendo que en los primeros 2 años de vida el cerebro del ser humano se desarrolla en un 70-80% de lo que va a crecer durante toda su vida. Entonces, ¿cuál es la materia prima, no? O sea, ¿qué es lo que el alimento que ese cuerpito, ese cerebro está recibiendo cuando es la lactancia, cuando eso que la madre, su propia madre produce, que está especialmente diseñado para ese bebé en concreto? Entonces, bueno, digamos que mejoramos sus chances, ¿no? Como que su plataforma de desarrollo es mucho mejor. Y de ahí la importancia de entender que es a gran escala, o sea, claramente es a nivel individual, un bebé, pero también es a gran escala, cómo esto impacta en toda una comunidad, cómo esto impacta en la salud de toda una población. Y en esto hay un montón de evidencia, ¿no? En lo que refiere al impacto positivo en la salud y en el desarrollo del niño, de la niña y de la persona futuro por recibir lactancia materna. De ahí que quienes trabajamos en lactancia siempre hablamos de que cada gota cuenta, ¿no? Por lo menos nosotros no hacemos tanto hincapié en la duración, ¿no? En algo más como de culpabilizar o de responsabilizar a la mujer, sino que tratamos de pensar bueno, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu situación puntual? ¿Y qué es lo que tú puedes hacer con esta lactancia y con este bebé? Entonces, de acuerdo a esta realidad, cada gota que tú puedas ofrecerle a tu bebé, ese alimento en donde tú estás poniendo tu cuerpo para alimentar a tu bebé, eso cuenta y vale un montón, ya sea lactancia mixta, lactancia exclusiva, un poco de tiempo, un montón de tiempo, como que no importa tanto ese dato, sino como el saber que eso es importante y que la mujer está poniendo el cuerpo para poder llevar eso adelante. Entonces, eso es lo que nosotros más recalcamos y en esta semana queremos como hacer ese foco de poder entender ese esfuerzo. Y yendo un poquitito al lema, este año el lema es cerrando las brechas para visibilizar cómo hay situaciones especiales en donde a veces no se hace tanto hincapié en la lactancia o no se visibiliza las dificultades propias de esas situaciones en particular, como puede ser un bebé prematuro, como puede ser un bebé con síndrome Down, como puede ser una familia de inmigrantes que, bueno, que están en una situación compleja o muy vulnerable, o situaciones varias en donde, bueno, la lactancia como que pasa a ser anecdótico, ¿no? Es como, bueno, ¿no? Un bebé con cardiopatías, o sea, hay un montón de situaciones en donde, bueno, si se da la lactancia se da y si no se da, ¿no? Porque hay otras cosas que están en juego. Entonces, bueno, poder entender que ahí también tenemos que poder hacer foco y acompañar como personal de salud, como comunidad, para que esa familia pueda sostener la lactancia que pueda sostener en esa realidad que les tocó vivir. Y yo creo que aquí, como hemos perdido a lo largo de las décadas la cultura de amamantar a nuestros bebés, así como la cultura de acarrearlos en el cuerpo, cargar a nuestros hijos e hijas para desplazarnos de un lugar a otro, y han habido tecnologías que
se han ido, como se dice, metiendo, ¿no? A veces a la mala para irnos un poco, siento yo a veces, separándonos de nuestras crías humanas. La verdad creo que esto que tú dices de, no importa si fueron 6 meses o si fueron un año o fueron 4 o 5, no importa si fue exclusiva siempre o si fue mixta o como haya sido, lo importante es ir rescatando esa cultura de amamantar. Es una cultura sostenida en la biología y en la evolución que hacen que justamente, como tú dices, ese primer alimento sea el idóneo porque ha sido diseñado para tu bebé en particular, ¿cierto? Y me quedo con esa palabra que decís de sostenida, porque en realidad la lactancia se tiene que sostener en una red amplia que va mucho más allá de la mujer. O sea, Así la es, mujer sola, sosteniendo la lactancia, es muy difícil que prospere, así porque es. es una tarea ardua en donde se pone el cuerpo muchas veces en el día, en donde hay un nivel de exigencia y de demanda mucho mayor del bebé hacia el cuerpo de esa mamá, que sabemos que tiene un sentido, ¿no? Desde la neurociencia, hay un montón de razones por la que esto se pone en juego, pero para centrarnos como lo que tiene que ver con la lactancia y la demanda hacia la mujer, entender que si no se acompaña y no se sostiene como comunidad, es muy difícil que esa lactancia llegue a buen puerto, digamos. Así es. Bueno, ya nos has hablado sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la importancia de este primer alimento, nos has dicho cuál es el título, digamos, el lema de este año que es Cerrando las Brechas, eh, pero casi nunca o en muy pocas en ocasiones logramos ver la relación de la lactancia materna y los ritmos circadianos. O sea, ¿qué es un ritmo circadiano quizá? Y la otra es cómo desde este acto de amamantar se van organizando estas pautas de nuestros bebés humanos. Bien, es bien interesante y te diría que esto es algo bien novedoso. En realidad se está teniendo información y hay algunas investigaciones, pero no es algo que esté como concluido y que sepamos como a ciencia cierta un montón de cosas. Sí entender, bueno, el ritmo circadiano es el ritmo de 24 horas, ¿no? Que los seres humanos llevamos. Es este ritmo como natural, en donde, bueno, como que tenemos sueño a cierta hora, tenemos hambre a cierta hora. Hay un montón de sistemas de nuestro organismo que se regulan de acuerdo a este ritmo de 24 horas que va muy vinculado con el sol, ¿no? Cómo funciona, digamos, nuestro mundo. ¿Qué es lo que pasa con los bebés? Que los bebés no nacen con este ritmo circadiano, ellos no tienen un ritmo de 24 horas. Es esto de bueno, quien haya tenido un bebé recién nacido cerca, sabe que los bebés recién nacidos como que no tienen mucho horario, ¿no? Es como que a veces se despiertan, duermen, comen, como que siempre vuelve a empezar, parece ser como un ciclo de nunca terminar, no importa si es domingo, si es fin de semana, si no importa. Este, si son las 3 de la mañana, las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque ellos tienen un ritmo distinto, que es como que cada vez que se despiertan, para entenderlo de alguna manera, cada vez que se despiertan es un nuevo día para ellos, ¿no? Es como son ritmos más cortitos y no son de 24 horas. ¿Qué es lo que pasa? La leche materna va cambiando a lo largo del día. O sea, hay un montón de componentes que se van modificando, que se modifican de acuerdo. Esto para mí es maravilloso, es un mágico, porque se va modificando de acuerdo a la edad del bebé, no es lo mismo la leche materna de un bebé prematuro, un bebé recién nacido, un bebé de 6 meses, un bebé mayor. O sea, se va a ir adaptando de acuerdo a la edad del bebé. También se va a ir adaptando a lo largo del día, no es lo mismo la leche de la mañana que la de la tarde que la de la noche. Y también se va a ir adaptando a lo largo de las situaciones que vayan sucediendo. Por ejemplo, si hay alguna enfermedad en la vuelta, digamos, ¿no? También la leche materna se va a adaptar, va a generar inmunidad para ofrecerla al bebé y defenderlo de lo que sea que esté sucediendo en el ambiente. También, por ejemplo, como dato anecdótico, ¿no? Cuando el bebé empieza a gatear, cuando empieza a comer, cuando está como expuesto a otros elementos, la leche materna también se adapta para poder protegerlo más, ¿no? Entonces, tiene como todo esto cuasi mágico, ¿no? De cómo se va adaptando para ir acompañando el crecimiento del bebé y sobre todo protegiéndolo, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con el ritmo de 24 horas, va a haber hormonas que se van a ir modificando, que tienen que ver también con cómo están en el cuerpo de la mujer,
que van a pasar a través de la leche materna y le van a dar información al bebé, ¿sí? Le van a dar información, por ejemplo, el cortisol va a estar más alto en la mañana, que es una hormona que nos da como más energía y nos da esa energía para empezar el día y para estar como más atentos y la capacidad de planificar. Bueno, esto el bebé lo va a recibir más en la mañana y va a ser mucho menor en la noche, por ejemplo, ¿no? También tenemos la melatonina, que más cerca de la tardecita de la noche aumenta en la mujer y va a pasar al bebé. Entonces, la melatonina es una hormona muy importante en lo que tiene que ver con el sueño. El triptófano también es una hormona que va a estar presente en la noche y la madre va a pasar a través de la leche materna. Después, hay otras hormonas vinculadas con la saciedad, por ejemplo, entonces que el bebé por ahí tenga menos hambre de noche, entonces va o por hambre por lo pronto va a succionar menos en la noche, ¿no? Entonces toda esta danza hormonal se va pasando a través de la leche materna sin que la madre tenga que hacer nada, en realidad es una información biológica, química, digamos, que se va a ir pasando a través de la leche materna y esta información de forma consecutiva, porque es todos los días, ¿no? El bebé va a ir recibiendo esta información, es como que se va construyendo o va favoreciendo la construcción de este ritmo circadiano. Y también tengamos presente que hasta los 2 meses, un poquitito más, el bebé no genera su propia melatonina. Entonces va a estar recibiendo la melatonina que recibe de la mamá. Y después, sobre los 4 meses, hay un cambio en la arquitectura del sueño, hay como un proceso de madurez en cómo se van dando las fases del sueño, que ahí también hay otra gran modificación, y ahí la leche materna influye o impacta en ayudar en esta arquitectura del sueño. Entonces, hay un montón de cosas que no sabemos, hay otras cosas que sí se están viendo. Y tienen que ver con cómo se va dando esta arquitectura, cuando se estudia, ¿no? El hipnograma y se estudia la arquitectura del sueño, cómo esta arquitectura en los sueños, en los bebés que son amamantados, logran una complejidad mayor que los bebés que no, ¿sí? Y sobre todo a largo plazo. Entonces, muchas veces cuando acompañamos familias que los bebés quizás tienen mayores despertares o demandan más lactancia en la noche, a mí me gusta pensarlo como una inversión, ¿no? Bueno, sí, es un esfuerzo, es algo que uno no está poniendo un montón de su cuerpo, de su energía, ¿no? Pero bueno, hoy en día las investigaciones nos dicen que a largo plazo esos bebés tienen como una arquitectura y una calidad de sueño mejor o más positiva que los bebés que no, ¿no? Esto para mí es bien importante como información, obviamente para familias, pero sobre todo para personal de salud, quienes están acompañando a las familias, porque de vuelta, la idea no es generar como esa responsabilidad o ese peso en la mujer que está todo el día, ¿no? Y toda la noche amamantando al bebé, sino entender que realmente la lactancia tiene un peso muy importante en nuestra salud integral, ¿no? Va en muchos aspectos que hasta muchos que se desconocen. Entonces, ¿cómo poder acompañar para que esa mujer pueda amamantar lo que sea que pueda, ¿no? Porque esa gota que pueda darle cuenta. Y cómo a veces generamos intervenciones innecesarias haciendo obstáculos cuando no había un problema, quizás, ¿no? O cuando quizás el problema está en la expectativa, porque tengo la expectativa de que mi bebé duerma toda la noche. Entonces, como tengo esa expectativa, si mi bebé no duerme toda la noche, significa que algo tiene mal, tiene que tener algún problema, entonces tengo que hacer algo para resolver ese problema. Pero en realidad no había ningún problema inicial, simplemente los bebés se despiertan en la madrugada, ¿no? Entonces, acá como dato también anecdótico para tener una referencia, los despertares en la madrugada en niños y niñas, es esperable que sigan sucediendo hasta los 4 o 6 años de vida, o sea, y algunos niños también tienen otros despertares porque tiene que ver con aspectos más emocionales. Pero a lo que voy es que un bebé, o no, un niño y una niña pequeña que se despierta en la madrugada, es algo esperable que pase. Sí se pueden hacer cosas para ver por qué está sucediendo, quizás disminuir un poquito los despertares, pero no el hecho de que se despierte significa que hay algo que le esté pasando mal. Y además, recordemos que la lactancia no solamente tiene toda esta información hormonal y tiene toda esta información nutricional, todo esto que le aporta, sino también es el principal regulador emocional. Cuando el bebé succiona, cuando el bebé amamanta en el contacto con el cuerpo de su mamá, genera una capacidad de regulación que no lo genera nada más. Entonces, sobre todo en los primeros años de vida, o los primeros 2 años de vida, están pasando tantas cosas en ese cerebro y en la noche además se genera como esto de que le llamamos imprinting, ¿no? O sea, el cerebro imprime el aprendizaje, como que lo termina de procesar
Y ese es un cerebro que está trabajando un montón en la madrugada, o sea, realmente está trabajando. Y eso puede llevar a despertares. Son como esos micro despertares, sobre todo en la segunda mitad de la madrugada, cuando el bebé está practicando algo que está aprendiendo, por ejemplo, está aprendiendo a aplaudir, entonces se sienta en la cama y empieza a aplaudir a las 4 de la mañana. Ese tipo de elementos se van a dar en la madrugada y el bebé muchas veces solamente amamantando, con un poquito de acercarse al cuerpo de la mamá y amamantar unos minutos, se regula y vuelve a dormir. Entonces, la lactancia va mucho más allá de toda esta información o de todos estos componentes hormonales o nutricionales, también tiene un componente muy grande de regulación y que le permite al bebé pasar de fase y conciliar el sueño como más rápido, entonces mantiene un sueño más profundo y más continuo. Entonces, por eso es algo como muy complejo, muy integral, tiene muchísimas aristas que va más allá de algo solamente nutricional. Y es que me voy a detener un poquito en esto que dijiste de la arquitectura del sueño es distinta. Y creemos, yo me incluyo ahí, que los bebés llegan a la noche y se van a dormir hasta el siguiente día de corridito. Y primera noche, ¿qué pasó? ¿Por qué no dormimos ni él ni yo? Porque justamente como tú dices, el sueño se va entrenando a lo largo de la vida. Se van enganchando estas, digamos que el sueño adulto tiene ciertos bloques y tiene ciertas características, pero el sueño de los bebés es distinto porque nosotros nos despertamos, También, claro. pero nosotros somos capaces de volver a dormirnos sin tener que como resetear todo y hacer un esfuerzo para dormir. Los bebés no, ¿cierto? Sí, además, en esto que decís de la arquitectura del sueño adulto, a mí ahora algo que es una herramienta que muchas veces usamos con las familias, ahora están los smartwatch, ¿no? Los relojes inteligentes que te controlan el sueño y vos lo podés ver en el celular. A mí me parece una herramienta maravillosa, porque uno como adulto puede ver su propia arquitectura, ¿no? Muchas veces te muestran como el ciclo. Más allá de que no sea 100% acertado, que haya elementos, bueno, que no sean exactos, pero lo interesante es ver cómo adultos, en donde tenemos una corteza madura, tenemos un sueño diferente todos los días. Hay días que dormimos mejor, hay días que dormimos peor, hay días que tenemos más sueño profundo, hay días que menos. Imaginémonos nosotros que somos adultos, que podemos procesar, se supone, ¿no? Podemos procesar las emociones, podemos regularnos, podemos entender los peligros, o sea, hay un montón de cosas que se supone que podemos y sin embargo, nos pasa esto todas las noches. Imaginemos un bebé que tiene una corteza inmadura, es decir, que no tiene una capacidad cognitiva de entender la realidad 100%, de saber que está seguro, de autorregularse. O sea, hay un montón de elementos que ese niño, esa niña pequeña todavía no pueden. O sea, sumémosle esa complejidad. Claramente el sueño va a ser muy diferente todas las noches. Y a esto agreguémosle salida de dientes, aprendizajes significativos, momentos importantes de angustia, de miedos, ¿no? Porque bueno, porque capaz que mamá se va muchas horas, papá se va muchas horas y yo no entiendo que se va a un trabajo, a un lugar seguro y después va a volver, ¿no? Todos esos momentos de ansiedad o de miedo van a estar presentes y después se van a plasmar en la noche, ¿no? Entonces, esta construcción de cómo se va dando el sueño y de cómo se va dando a largo plazo, como tú decís, ¿no? De esa complejidad que se va construyendo, pero a su vez, cómo se va dando en lo cotidiano. Mi sueño de hoy va a tener que ver con el día y con lo que pasó en los días previos, ¿no? Y de lo que va a pasar y lo que mi cerebro está anticipando. Entonces, todo esto se pone en juego y es imposible predecir. ¿Qué es lo que a veces nos pasa como adultos? Que el tener como esto de lo impredecible nos pone en un lugar muy incómodo, ¿no? El no poder controlar. Porque lo que yo quiero es que mi bebé esté bien, esté sano y sea feliz y crezca bien. Entonces yo como que uno como adulto quiere controlar todo para que todo funcione y ese bebé esté como en esa cajita de cristal y funcione lo bárbaro. Y si hay algo que no se puede controlar y si hay algo impredecible, es un bebé. O un niño y una niña pequeña, o sea, todos los días son un día nuevo y todas las noches son una noche nueva y nos vamos a encontrar con lo impredecible de lo que no podemos controlar. Entonces, cuando queremos controlar el sueño o cuando queremos controlar la lactancia, en esto de decir, bueno, cada 3 horas o tantos minutos, o en esta mama o tal otra mama, o ya tomó, ¿no? Cuando queremos controlar estos elementos que son más incontrolables,
en realidad nos compramos un problema, porque es algo que no podemos controlar y estamos haciendo cosas que nos hacen creer que podemos controlarlo, pero no, ¿no? Entonces, hoy tú dijiste una palabra que a mí siempre me gusta tener cuidado en esa palabra vinculada con el sueño, que era la palabra entrenar, porque está muy en boga, ¿no? Esto del entrenamiento del sueño, o a veces se utiliza la palabra entrenamiento vinculado a procesos de la primera infancia. Y la realidad es que el sueño infantil no se entrena, o sea, no es que nosotros podamos hacer algo para que pase algo, ¿no? Como esto del entrenamiento en donde uno se genera un plan de acción y entonces lográs, no sé, correr una maratón, por ejemplo. Claro, con el sueño infantil o con el desarrollo no es viable un entrenamiento, porque yo no puedo hacer algo para que entonces el bebé, no sé, bueno, esto duerma toda la noche. Sí es verdad que hay algunos procesos conductuales que proponen esto de entrenar para que el bebé duerma toda la noche, pero en realidad también hay como una mirada muy fuerte, ¿no? Que trata de mostrar el daño colateral que puede tener este tipo de entrenamientos, porque en realidad como el sueño infantil es un proceso madurativo, cuando nosotros forzamos ese proceso, se pueden generar consecuencias que después sean como más difíciles de gestionar, ¿no? A veces es más fácil entenderlo con otros procesos, por ejemplo, el dejar los pañales, ¿no? Entonces a veces apuramos el dejar los pañales y tenés niños que tienen 4 años y siguen con problemas y se orinan, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque fue apurado el proceso y quizás no dejamos que madurara y se pudiera hacer a tiempo. Con el caminar, cuando forzamos a que el niño camine antes de tiempo, después o ponemos en andadores o en elementos que puedan no ayudar, porque creemos que son buenos, pero después quizás no favorecen tanto y después nos encontramos con niños que caminan en puntitas de pie, por ejemplo, o que les cuesta toda la parte motriz porque de vuelta el proceso no estuvo como del todo, no dejamos que madurara a su tiempo. Con el sueño pasa lo mismo, a veces queremos forzar esto de que el bebé duerma toda la noche o que no nos necesite para dormirse, y quizás nos encontramos con niños de 10 años que siguen volviendo a la cama, ¿no? O que se orinan, o que te necesitan para dormirse, porque bueno, no se terminó como de gestionar todo ese proceso de madurez. Y bueno, al final es eso, nos terminamos comprando un problema mayor a largo plazo. Eso sería como mi diagnóstico, digamos. Y mira, te adelantaste porque yo había escrito aquí justamente hablar o tensionar el tema de los coaches del sueño que más que hacernos un bien, nos pueden, como tú dices, comprarnos un boleto a un problema posterior. Ojalá no, pero, pero el sueño, el desarrollo positivo del sueño tiene que ver mucho con la gestión también emocional, que era esto que tú nos decías, la lactancia materna como un regulador emocional. Esto de que se levanta el bebé, tiene este despertar y encuentra la teta a la mano, se pega y más allá de que es un alimento que lleva estas hormonas, que el triptofano, que la melatonina, cortisol no, porque en la noche no lo necesitamos, puede ser oxitocina, incluso eh, le ayudan a entender, estoy a salvo y engancharse con el siguiente ciclo de sueño, ¿cierto? La prolactina, por ejemplo, que ayuda a relajarse y va a ser tanto para el bebé como para la mamá. Sin duda, es un cóctel hormonal maravilloso, que es bien una danza en donde, bueno, se va plasmando la información que la mamá le va a pasar a través de la leche. Sí, la lactancia materna a mí me parece de verdad un ejemplo de la magia universal, porque como tú nos decías, bueno, si tu bebé está enfermo, tiene estos bichos, la mamá lo detecta, cómo se traduce en moléculas inmunológicas que se le van a pasar al bebé. Que si la mamá recibió una vacuna, ahí va otra dotación de protección para mi hijo. Que si mi hijo creció, la composición de la leche se reajusta. Que nos decías esto de que en el día, en la tarde y en la noche la composición de la leche, o sea, verdaderamente, a ver, díganme ustedes qué cosa. ¿Qué invento del ser humano es un cuarto de lo que estamos diciendo? Y a todo esto agreguémosle que no tiene costo económico, o por lo menos no costo de pago, ¿no? Sí, bueno, la mujer pone el cuerpo, tiene un montón de otros elementos, pero eh, a veces, a mí me gusta también, y sobre todo en la semana, poder traer esto porque, a ver, todos los bebés tienen que ser alimentados y todos los bebés en los primeros 6 meses se alimentan con leche.
Entonces, es un mercado enorme. El mercado de alimentos para bebés es un mercado muy grande en donde se invierten un montón de millones de dólares en publicidad. Entonces, la lactancia, que depende solo del cuerpo de la mujer, versus este mundo gigante de marketing, ¿no? Y de preparados para lactantes, eh, es una competencia muy difícil. Entonces, muchas veces no nos damos tanta cuenta como mujeres o como comunidad toda la información que recibimos en, en pro de naturalizar, o de, bueno, no pasa nada si le doy una mema, ¿no? O no pasa nada si, bueno, le pongo el chupete, o bueno, mejor esta mema que es parecida al pezón de la mujer, ¿no? Hay un montón de información que nos hace llegar de no pasa nada, porque mira esta leche, toda ¿no? La lata con todo lo que tiene y todos los componentes similares a la leche materna. Y la realidad es que al día de hoy es imposible generar un producto que sustituya la leche materna por todas estas variabilidades, porque el polvo de preparado para lactante es un polvo estático, va a ser siempre lo mismo y lo único que puede cambiar es el volumen de acuerdo a la mayor cantidad que le pongamos, pero después los componentes van a ser los mismos. Entonces, en realidad es algo muy difícil de sustituir y entender que eso, somos público objetivo, tanto las mujeres como los bebés somos un público objetivo de un mercado muy grande que invierte muchos millones de dólares en publicidad. Entonces, y entender que quien compite es la lactancia, la mujer y su cuerpo. Entonces es muy difícil y bueno, esto, las asociaciones civiles que estamos luchando por dar a conocer y dar información, pero en realidad termina siendo como una guerra que no es justa, digamos, ¿no? Muy desleal porque es como Total. David contra Goliat. Y aún Sí, así, mira, 2024 y seguimos al pie del cañón celebrando esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, ¿cierto? tal cual, tal cual. Bueno, ya nos has hablado sobre estas hormonas, nos has hablado que la lactancia materna se ajusta a las necesidades del bebé, a la trayectoria del desarrollo del bebé. Nos diste una información sumamente valiosa, poniendo a la lactancia materna como un regulador emocional. Nos has hablado de cómo el sueño infantil es distinto a grandes rasgos al sueño adulto y cómo a través de la lactancia materna este sueño va siendo acompañado más que entrenado. Nos has dicho, el sueño infantil no se entrena. Ojo cuando reciban información de un coach del sueño infantil, porque como nos decías, a largo plazo este tiene un costo muy grande, ¿no? eh, También has puesto muy al centro las necesidades de la mamá, ¿no? Es decir, sabemos que estás poniendo toda tu energía, todo tu metabolismo, todo tu organismo, todo tu cuerpo para amamantar y todo lo que eso significa. Y entonces aquí, ¿cómo podríamos contribuir al bienestar de esta diada en el proceso de la lactancia materna como organizador del sueño infantil? Bien, yo creo que eso es una diada, entenderlo bien así como equipo, ¿no? Como en esta sincronía que se genera, sobre todo cuando se da la parte de lactancia exclusiva en los primeros 6 meses, pero también centrándonos en este bienestar, o si hablamos de crianza respetuosa, que a mí es algo que me gusta mucho, este concepto de respeto como una vía de doble vía, ¿no? O sea, que es para los dos lados. ¿Y a qué voy con esto? Es verdad, el bebé es el sujeto más vulnerable en esta ecuación de dos, ¿no? Y es en donde están todas sus necesidades, sobre todo biológicas, más presentes, pero la mujer también tiene necesidades, la mujer también tiene una realidad. Entonces, ¿cómo podemos generar una articulación en donde se tengan en cuenta ambas necesidades y se puedan contemplar qué es lo que cada uno está requiriendo en ese momento, ¿no? Por eso hoy hacíamos tanto hincapié en la red y en la contención, porque es como tan fácil caer solamente en lo que el bebé necesita y es tan fácil olvidarnos de que hay una mujer de carne y hueso, con nombre y apellido, con una realidad, con una historia, que está sosteniendo a ese bebé. Sobre todo en este sistema de la lactancia, ¿no? Entonces, para poder cuidar a la díada, tenemos que sí o sí contemplar y prestar atención a qué está necesitando la mujer y, y acercarnos y ver desde un lugar como muy empático
esa pregunta tan sencilla, ¿qué necesitas? ¿No? Entonces, a veces, y vinculándolo con el sueño, a veces cuando vienen como con estas consultas de, bueno, ¿cuándo va a dormir toda la noche? ¿O por qué toma tanta teta en la madrugada? Entonces, a veces nos quedamos, o es muy fácil caer en tratar de resolver ese problema cuando quizás la pregunta que hay que hacer es, ¿vos qué estás necesitando? ¿Vos qué necesitas para dormir mejor? Porque el bebé se va a despertar. Ahora, ¿vos qué puedes hacer para dormir mejor y que esos despertares no te afecten tanto? Vamos a poner un ejemplo concreto. eh, Cuando tenemos un bebé que está durmiendo en otra habitación. Si la mujer se tiene que despertar todas las noches para ir a amamantar al bebé a otra habitación, ya solo ese acto le activa la conciencia, hace que se tenga que despertar, o sea, afecta muy negativamente su sueño. Ahora, si tenés el bebé está pegado a la cama de la mamá, está muy cerca, que la mujer tenga un acceso muy rápido, también podríamos hablar de colecho, pero es otro capítulo como aparte. Entonces, bueno, quizás ahí el sueño va a ser, no se va a fragmentar tanto y la mujer puede casi que ni se despierta para amamantar al bebé, ¿no? Las posiciones para amamantar, bueno, capaz que la mujer se levanta, se sienta, ¿no? Y hace frío y se tiene que sacar la ropa, entonces se amamantar de esa manera, cuando quizás se pueda templar por ahí la habitación de otra manera o se pueda pensar en posiciones de amamantar en la noche en donde la mujer no tenga que despertarse tanto. Entonces ahí voy en esta lógica de que es muy fácil caer solamente en, bueno, el bebé se despierta como problemática cuando quizás la problemática está en otro lado y es qué necesita esa mujer para que esos despertares no la afecten tanto, ¿no? Son como, frente a la misma situación, dos formas muy distintas de ver un supuesto problema, ¿no? Siempre pensamos, eh, invisibilizamos. Si de por sí los niños no son vistos a lo largo de la historia, de todas maneras las mamás, o sea, la mujer que ahora es mamá, es mucho más invisibilizada y pienso, por ejemplo, en estos espacios públicos en donde van y le dicen, ay, tápese, ¿no? O váyase para allá porque es que hay mucha gente y los incomoda. O mire, es que hay otros niños viendo su chiche, ¿no? O sea, la mujer deja de ser esta mujer y ahora es un sujeto que mejor que se vaya al rincón, ¿cierto? Muchísima soledad, ¿no? Muchísimo desamparo de alguna manera en esto de quedar como aislada para no molestar a los demás, porque la lactancia pareciera que podría molestar, ¿no? Este, entonces, bueno, de vuelta, como culturalmente necesitamos ser sostén de esas familias y sostén de esas mujeres que están llevando adelante una lactancia. Para mí esa es la clave, o sea, de todos los libros que he leído, yo lo que siempre resalto, o sea, me quedo con eso, porque puede haber muchísima ciencia, puede haber muchísima tecnología, puede haber muchísima técnica, pero si no hay una comunidad que acompañe a esa mujer en lo que sea que le toca vivir, y bueno, es maratónico, o sea, es algo heroico, digamos, por eso está una lactancia en soledad, poniendo el cuerpo tantas veces, ¿no? Así es. Oye, antes de que nos cerremos este bloque, tú dijiste en la intervención anterior, eh, más que pensar en el sueño del niño, que sí, es pensar qué necesita esta mamá para que no la pase tan mal. Entonces, la lactancia materna tiene algún efecto sobre el sueño de la madre? ¿Tiene algún efecto positivo, neutro o negativo que deberíamos saber que existe? Bueno, en esta misma lógica de lo neuroendocrino, la lactancia también tiene un impacto positivo en la mujer. O sea, hay dos hormonas principales, que son la prolactina y la oxitocina, que se ponen en juego cuando el bebé succiona, digamos, y cuando se produce la leche materna. Y bueno, la prolactina tiene un efecto como sedante, relajante, que ayuda a que la mujer se duerma más rápido y que concilie un sueño de mejor calidad. Y la oxitocina también va a tener como ese efecto más relajante y esto lo que hace es que se duerma más rápido, ¿no? Entonces, bueno, capaz que hay como un pequeño despertar, pero rápidamente se vuelve a dormir y logra como un sueño profundo. Tiene como este impacto. A veces me ha pasado de encontrarme con mujeres que me dicen, si no fuera por la prolactina, no sé cómo sería, porque capaz que dormís menos horas, pero son de mejor calidad o no, o son más reparadoras, entonces capaz que no sentís tanto el cansancio, ¿sí? De alguna manera tiene como este plus la lactancia que ayuda a la mujer. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, entonces es que
tener en consideración para qué estamos diseñados, hombres, mujeres, niños, bebés. Cada uno tiene un diseño para una función y cuando cumplimos, cuando decidimos usar ese diseño, hay beneficios más que, como se dice, efectos negativos o colaterales negativos durante su uso. Y también sabes que entender que, por si hay alguna mujer que nos esté escuchando, que esté con un bebé pequeño, y a veces es realmente difícil. Hay niños que se despiertan con mucha frecuencia o que necesitan estar muy cerca de la mama, ¿no? Y de succionar, en fin. Entonces, también entender esto de que es un tiempo acotado. No estamos hablando de algo como eterno, que no se va a terminar nunca. Es un tiempo acotado, sí, es muy exigente, es muy demandante, que tiene un montón de beneficios para el bebé y para la mamá, pero que también puede tener como este peso de lo que hay que sostener, ¿no? Entonces, bueno, saber que es un tiempo acotado también a veces te ayuda como a pensarlo a largo plazo y decir, bueno, es por este tiempo, este año, me organizo para este año. No sé, capaz que tengo que bajar un poco el trabajo, capaz que tengo que organizarme para dormir una siesta en la tarde, capaz que tengo que pedirle ayuda a la vecina o a la prima o a no sé quién que venga de tarde a casa. O sea, ¿cómo me puedo organizar para que en este tiempo acotado, que sé que quizás no voy a dormir lo mejor, bueno, cómo me puedo organizar para que sea lo mejor posible, ¿no? Para mí ese es como un recurso que está bueno, porque a veces caemos como en esto esta sensación de que no se va a terminar nunca y de que hay un problema, que, ¿no? Que hay algo que está mal y mi bebé está roto, ¿no? Eh, entonces, claro, pensándolo como con una perspectiva distinta, a veces ayuda a ajustar expectativas y las expectativas cotidianas de la mujer, porque no es momento para empezar un doctorado cuando tenés un bebé recién nacido, ¿no? Si puedes evitar mudarte también, o sea, como esas cosas en donde capaz que hay movimientos grandes que generan mucha ansiedad o mucho estrés, y bueno, si podemos evitarlo en el primer año de vida del bebé, mejor, ¿no? Como también Eso. esa idea. Pues creo que hemos hablado de todo lo que era necesario hablar. Calculo que podrías hablar y explicarnos muchísimas más cosas porque de verdad Claudia sabe todo lo que ustedes quieran saber, ella lo sabe. Bueno, de esto, ¿no? Sobre este tema. Pero creo que yo les invitaría a escuchar el episodio 71 con la magíster Paula Sofía Contreras, perdón. Ella nos habló sobre el acompañamiento sensible perinatal y les invito a escuchar ese episodio porque ella nos decía que uno de repente ya es la mamá de y dices, espera. Antes de ser mamá, soy persona y mi nombre es Traudy, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes de pensar en esta mujer tiene dos tetas, es esta mujer es una persona, ¿no? Y por lo tanto, es redes de apoyo, sí o sí. De verdad, yo entiendo que en algunas circunstancias, algunas mujeres pueden no contar con sus padres, no tener familiares cercanos, haberse mudado. Tú decías, bueno, si puedes evitar la mudanza en este primer año, evítala. Y no es para como dirigirles la vida, de verdad vivir en solitario, en una comunidad que no te conoce, o sea, que no sabe, que no sabe cómo apoyarte porque además no sabe de tu existencia, es muy difícil. Entonces, redes de apoyo, políticas públicas, que en Latinoamérica estamos con mucha deuda en temas de licencias parentales o licencias de maternidad o licencias para amamantar. eh, Dentro de estas políticas públicas, los espacios para amamantar en los sitios laborales o en las plazas públicas o en donde sea posible. eh, y por encima de estas políticas públicas, la cultura. La cultura de la lactancia es muy importante y para que se haga parte de la cultura, para que permee a cada una de las células de cada una de las personas dentro de una sociedad, pues sí o sí hay que hablar, hay que concientizar, hay que informar. Porque en esta gran lucha de Goliat contra David, pues no tenemos clara, a todas luces parece que no vamos a ganar, pero creo que sí. Así que, pues que celebremos con singular alegría este primer día
de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y si tú quisieras agregar algo más para cerrar este primer gran bloque, te invito a que nos digas algo que quieras decirnos y si no, vámonos al segundo bloque. No, simplemente como esto de reforzar esta idea que tú estás diciendo, ¿no? De la celebración de la semana y invitar también a quienes sean que nos estén escuchando, si pueden como pensar en una amiga, en una vecina, alguien que conozcan o que está embarazado, que esté amamantando. Y bueno, ¿cómo puedo ayudar? Desde mi lugar, desde hermano, tío, primo, ¿no? Vecina, compañero de trabajo, desde mi lugar, ¿cómo yo puedo ayudar para que este tiempo de esta persona sea lo mejor posible, pensando que está invirtiendo un montón de su tiempo y de su vida en el bienestar del futuro adulto, ¿no? Que está criando. Entonces, como esta invitación, ¿no? A pensar, bueno, ¿tengo a alguien a quien pueda ayudar? ¿Qué puedo hacer para darle una mano a esta mujer que sé que está en periodo de lactancia? ¿Qué puede necesitar de mí? Capaz que si soy un compañero de trabajo, facilitarle alguna cosa en el trabajo, hablar con ella si necesita entrar unos minutos más tarde, tener otra flexibilidad. A veces somos mucho más flexibles con las personas que salen a fumar en el trabajo que con una mujer que tiene que que tiene que extraerse leche, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas pequeñas cosas, si hay algo que yo pueda ayudar como comunidad, por lo menos dejar como abierta la invitación. Eso. Y si no saben qué regalar a esa mamá gestante que está a punto de parir o que ya nació el bebé o la bebé y quieren regalarle algo, regalen una consulta de lactancia materna, ¿verdad? Tal cual, o un buen libro, ¿no? O sea, información, compañía, o a veces es solamente llevarla a la casa un pastel, algo para que esa mujer no tenga que cocinar, ¿no? O sea, Sí. cualquier cosa que sea como darle una mano, bienvenido. Eso. Bueno, vámonos rápido al segundo bloque. En este bloque la intención es que las personas invitadas nos compartan material o recursos bibliográficos en los que podamos profundizar sobre el tema. Y tú eres autora de varios libros, cuatro, dos de ellos así como puntualmente dirigidos al tema que abordamos el día de hoy. Cuéntanos si es que así decides compartirnos sobre estos libros. Bien, a mí me gusta mucho escribir, ¿no? Es como más, es más para mí que otra cosa. Me parece que a través de la escritura puedo compilar lo que voy aprendiendo y un poco de ahí fue que nacieron estos libros que hoy en día ya están circulando por varios lados. El primero, como tú decías, es Ser mamá, ilusión y desafío, que aborda más todo lo que tiene que ver el embarazo y los primeros días del bebé. Es algo como bien práctico para las mujeres que están embarazadas. Después, Dar de mamar es un manual que es bien, más allá que es técnico, pero siempre, por lo pronto yo trato de usar un lenguaje como muy accesible y muy práctico. Entonces es bien un libro como para tener a mano porque uno puede agarrar en cualquier momento de la lactancia y ver, tal pregunta o tal duda o me está surgiendo tal cosa, entonces bueno, poder ir ahí y poder como sacarse esas dudas. Después está Los primeros 1000 días del bebé, que es mi tercer libro. Ese lo escribí junto a una psiquiatra infantil. Para mí es el libro que me dio más trabajo, pero para mí es una joya porque tiene un montón de todo lo que tiene que ver con el desarrollo y qué cosas podemos hacer nosotros como adultos referentes de cuidado para acompañar ese desarrollo y que lleve como al mejor puerto posible, ¿no? Y de vuelta, la idea está escrito en un lenguaje muy accesible, ¿no? Con ideas muy concretas de qué cosas podemos hacer en los distintos meses, qué cosas esperar y qué cosas no, cuándo se nos tienen que prender como algunas señales de alarma. Me he encontrado con familias que se han contactado conmigo y me dijeron, mirá, a partir de tu libro vimos que había cosas que no cerraban, consultamos y terminaron que quizás con un diagnóstico de TEA, ¿no? O sea, pero que fue a partir de tener información oportuna. Nada, me parece maravilloso. Y el último libro es Dormir como un bebé, que también es bien una puesta a punto de las investigaciones que hay recientes sobre sueño infantil. Busca hacer como una compilación de información, pero traducido en lenguaje castellano, ¿no? O sea, que cualquier persona pueda leerlo y pueda tener información concreta para acompañar el sueño de su hijo, de su hija. Y para mí lo más importante también lo que busca ese libro es la expectativa, o sea, que tengamos expectativas reales de qué encontrarnos, de qué nos vamos a encontrar. Y cuando se presenta algo, bueno, ¿cómo puedo como gestionarlo? ¿Cómo puedo manejarlo? O hay algo que pueda hacer para cambiarlo o no, ¿no? Este es un poco también es el objetivo del último libro.
Y vayan al Instituto Uruguayo de Lactancia Materna en su página web y en las redes sociales. En Facebook y en Instagram pueden encontrar es I latina U de Uruguay, L de lactancia y M de materna y ULAM. Ahí va. Este, ahí hay bastantes, hay diplomas, pero también hay como cursos más chiquitos, Bueno, ¿cierto? ahí va, sí, el instituto, más allá que es el Instituto Uruguayo de Lactancia Materna, hoy ya estamos como bastante en Latinoamérica, tenemos muchos estudiantes de distintas partes de Latinoamérica, y en realidad lo que busca es generar, es ser un referente académico para homogeneizar conocimiento, ¿no? O sea, en esto de que muchas veces las familias reciben diferentes informaciones y a veces es información contradictoria, entonces hacer accesible para los profesionales y técnicos de la salud y de la educación información actualizada, ¿no? Esto de la investigación científica, la evidencia, poder tener información y de ahí sacar herramientas para el trabajo con familias. Entonces, bueno, desde el instituto tenemos certificaciones en puericultura, en asesora en lactancia, tenemos diploma en primera infancia, en psicología perinatal, y también tenemos formaciones avanzadas o cursos más cortos que están destinados a, bueno, quizás no tenés tanto tiempo para estudiar o te interesan temáticas muy específicas, poder hacer algo un poco más focalizado. Pues bueno, ya se han llevado suficiente material para explorar. eh, si no mal recuerdo, es Editorial Planeta, la de tus libros. Entonces los pueden conseguir con mucha facilidad casi en cualquier parte. No quiero decir en cualquier parte porque no tengo la certeza, pero en Latinoamérica los consiguen perfectamente bien. No, están en formato ebook también, que a veces son más accesibles y fáciles de conseguir. Así es. Vámonos rápidamente al último bloque, lo logramos. En este último bloque de lo que se trata es que las personas eligen una palabra de un banco de palabras y la relacionan con el concepto del buen trato, para que después las personas que nos hagan el favor de escuchar la propuesta de esta relación entre estas dos palabras, pues lleven eso para reflexionar en sus espacios. Y yo te pregunto, ¿estás lista, Claudia? Estoy lista, estoy lista. Eh, bueno, tú elegiste la palabra sincronía. Cuéntanos cómo sincronía se relaciona con buen trato y un poco con lo que hemos hablado a lo largo de este Bien, episodio. para mí es una palabra maravillosa, porque además se me va para muchos lados, ¿no? Pero mira, para lo primero que se me va tiene que ver con la sincronía cerebral y cómo cuando hay un adulto referente, que es un adulto principal de cuidado, que está atento a las necesidades de ese bebé, ese niño, esa niña, se genera una sincronía en cómo funciona su cerebro con el cerebro de ese bebé, de ese niño, de esa niña. Esto se aplica también al sueño y en la lactancia, sobre todo en la lactancia exclusiva o cuando se esa lactancia continua, la mujer muchas veces sucede que se despierta unos segundos antes que el bebé. O sea, hay una sincronía en el tiempo, en la ritmicidad del ciclo, ¿no? Y de cómo se van dando los distintos sucesos, que de vuelta es como cuasi mágico en el sentido de que no hay como una explicación tan cognitiva o tan comprensible, más que es ese cerebro que ya sabe lo que va a pasar. Entonces es ese pecho materno que ya se llena antes de que el bebé esté pidiendo, son unos segundos antes, ese pecho ya percibe que ese bebé va a querer y se llena para estar pronto para ofrecerle el pecho al bebé, ¿no? Esa mamá que ya está más despierta con ese sueño ligero porque sabe que ese bebé ya se está por despertar, ¿no? Es esa mirada comprensible en donde solamente con ver al bebé o ver al niño o la niña podemos entender qué es lo que le está sucediendo y qué es lo que está pasando, ¿no? Y para mí el buen trato tiene que ver con esto, ¿no? O sea, tiene que ver con, para mí lo relaciono muchísimo con la palabra respeto, con acompañar los procesos, y ser respetuoso con eso, ese proceso que ese niño, esa niña está haciendo, pero también con uno como adulto y como referente de cuidado, ¿no? Entonces, por eso la sincronía, porque es de las dos partes. No es yo aislado como adulto en mi mundo y vos como bebé, como niño en el tuyo, ¿no? Es juntos en esta díada o en este sistema familiar que nos vamos acompañando, nos vamos cuidando, más como esta idea de clan capaz, ¿no? Bueno, como familia que vamos juntos acompañándonos y en definitiva siendo parte de la vida, ¿no? O sea, porque esto es ser parte de la vida, va creciendo y los que hoy son niños mañana van a ser adultos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos construyendo también como eso a largo plazo? Qué bonito. Y si quieren
aprender, reflexionar un poco sobre esto que dijo, esto último que dijo Claudia. Esperen el estreno del episodio 81 con la doctora Elsa Wolfer, que es una referente en temas de la teoría del apego y la parentalidad. En ese episodio ella nos va a hablar de justamente un poco, porque hablo de muchas cosas, sobre esta sintonía o sincronía cerebro a cerebro. Así que Buenísimo. pues Claudia, es un placer siempre. Muchísimas gracias por estar nuevamente en Colmena Fi. Gracias por compartirnos tus saberes y todos tus conocimientos. Gracias por hacer un espacio en esa agenda. Qué bueno que grabamos hoy. Buenísimo, buenísimo. Y Muchísimas gracias por la invitación. no, gracias a ti. Siempre es un placer. Vámonos despidiendo si estás de acuerdo. ¿Sí? Perfecto. Gracias por la invitación y ya nos volveremos a encontrar pronto. Eso, que así sea. Bueno, pues gracias a cada una de las personas que se conectaron al estreno de este episodio. Ojalá la invitación que nos hizo Claudia de ponernos a pensar, ¿conozco a alguien que esté amamantando a su bebé o que vaya a nacer su bebé? Ok, ¿qué podría yo hacer para aportar a su bienestar? Cosas muy puntuales, cosas muy sencillas, algo tan simple como prepararle un pie, el preferido, o llevarle su helado favorito y llegar una tarde. Quizá ni siquiera es estar ahí, si es que ella no lo necesita, es simplemente pensé en ti, te traje esto, espero que lo disfrutes y si ella quiere estar contigo para como soltarse un poco, qué padre que así sea, ojalá podamos ser esas personas que aportemos bienestar a esta diada, específicamente el bienestar materno. Y si conoces a alguien a quien este episodio le puede ser de utilidad, ayúdanos compartiéndolos. Síguenos en Spotify, somos Colmena Fi. Invita a más personas a sumarse a la colmena. Y nos vemos. Ah, gracias a Carlos Díaz y a Javier Lenis por el trabajo tan valioso que hacen para América por la Infancia, especialmente para Colmena Fi. Y ahora sí, nos vemos el próximo. En esta ocasión será un martes jueves de Colmena Fi para seguir celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. No olviden conectarse y darle play el próximo martes. Hasta pronto, lindo fin de semana.